¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Los que vayáis a ver Proyecto Hail Mary, que en España e Hispanoamérica han decidido rebautizar con los títulos más anodinos posibles, Proyecto Salvación y Proyecto Fin del Mundo respectivamente, pensando que vais a asistir a la próxima gran película de ciencia ficción desde Interstellar, quizá os llevéis una pequeña decepción, porque a pesar de que la novela en la que se basa suele etiquetarse como ciencia ficción dura, la ciencia ficción en Proyecto Hail Mary dura más bien poco. En realidad, estamos más ante una película de aventuras espaciales con fuertes elementos de buddy movie, donde todo el aparato de ciencia ficción funciona sobre todo como contexto. Yo, sin haber leído la novela de Andy Weir, el autor del Marciano, y habiéndome plantado en el cine sin haber visto ni siquiera el tráiler, no tenía expectativas concretas, así que me las fui construyendo sobre la marcha, y he de decir que todo el primer acto es, con diferencia, lo que más me cautivó. Y no es casualidad, es ahí donde se concentra prácticamente todo lo que la película tiene de ciencia ficción en estado puro. Lo que os cuento ahora es básicamente la premisa, así que tranquilos que no os voy a arruinar la película. Tenemos un misterio de dimensiones cósmicas que parte de una constatación inquietante. Las estrellas de nuestro vecindario están perdiendo energía, incluido el Sol, lo que desembocaría en una catástrofe climática global en cuestión de décadas. La causa parecen ser unas partículas bautizadas como astrófagos. En la investigación para entender qué está ocurriendo, un equipo liderado por una agente del gobierno alemán aborda a Grace, el personaje de Ryan Gosling, un maestro de escuela con pasado como biólogo molecular que es reclutado para formar parte de un proyecto desesperado, el proyecto Hail Mary. Por una serie de circunstancias, Grace termina embarcado en una misión suicida hacia una estrella situada a menos de 12 años luz que parece inmune a los astrófagos, con la esperanza de encontrar allí una solución. Al aproximarse a la estrella, despierta de la hibernación y descubren no solo que sus compañeros han muerto, sino que hay otra nave en las inmediaciones, una nave alienígena. Grace acaba entablando contacto con el único tripulante superviviente de aquella otra nave, cuya misión resulta ser esencialmente la misma que la suya, y ambos entienden que tendrán que colaborar si quieren salvar sus respectivas estrellas. Hasta aquí la película me pareció realmente cautivadora, la premisa es muy estimulante, con ideas que al menos para mí resultan frescas dentro del género, microorganismos cuyo hábitat es el espacio y que consumen energía electromagnética planteando un problema del que depende el futuro de la humanidad. Los experimentos que se le ocurren a Grace para estudiar sus propiedades son pura ciencia ficción deliciosa y además me gustó especialmente cómo se tiene en cuenta la relatividad, la duración del viaje y su impacto en el tiempo transcurrido en la Tierra. Y después de todo esto, la película parecía que además me iba a ofrecer una buena dosis de uno de mis subgéneros favoritos dentro de la ciencia ficción, el contacto extraterrestre. Pero menos tarde que temprano me di cuenta de que en este sentido la película iba a ser más E.T., el extraterrestre, que La Llegada. Porque si bien hasta este momento la historia me parecía muy estimulante en lo que a ciencia ficción se refiere, el tratamiento del contacto extraterrestre se me antojó bastante más plano y sobre todo muy estándar. Sí, el bicho es muy simpático, la interacción con Grace funciona, tiene momentos divertidos, se introducen algunas curiosidades sobre su especie, pero en conjunto no hay nada en ese tratamiento que aporte algo nuevo o especialmente interesante a la cuestión del encuentro extraterrestre. Es una aproximación que hemos visto ya muchas veces. Y aquí ya entro en el terreno personal. A día de hoy le exijo bastante más a las películas que abordan este tema, porque la representación de alienígenas como invasores malvados o como criaturas entrañables con las que se puede compadrear es un terreno completamente trillado. Y más aún cuando hablamos de especies que, pese a su apariencia, terminan siendo cultural o cognitivamente muy similares a nosotros. No creo que a estas alturas baste con diseñar una criatura con aspecto exótico para satisfacer a quien busca algo interesante en el subgénero del primer contacto. Y esto lo digo, insisto, como opinión personal, porque el tratamiento del alienígena en Proyecto Hail Mary me resultó, en el fondo, bastante ingenuo. De hecho, hubo un momento en el que ya había decidido que esta sería la próxima película de extraterrestres que le pondría a mi hijo de 6 años, que es súper fan de E.T. A él le va a encantar, no tengo ninguna duda, y a mí me va a encantar verla con él, pero no es una película a la que yo volvería para profundizar en ideas sobre lo que considero que sería probablemente el evento más importante de la historia de la humanidad, porque en ese sentido no hay mucho donde rascar. Para eso sigo volviendo a obras como Contact, quizá mi película favorita de Robert Zemeckis, o la ya mencionada La Llegada, que plantean perspectivas mucho menos exploradas y para mí bastante más sugerentes sobre las complejidades del contacto extraterrestre.
Incluso propuestas más recientes, como la serie Pluribus, me han resultado estimulantes en este sentido, con esa idea de una invasión, entre comillas, que no se produce a través de naves o cuerpos, sino de información, un mensaje estelar que codifica una secuencia de ARN. He de reconocer que gran parte de mis expectativas cuando el tema aparece en una película vienen de haber leído hace unos años un conjunto de ensayos que la NASA publicó bajo el título de Arqueología, Antropología y Comunicación Interestelar, que recomiendo a quienes os interese de verdad el tema y al que podéis acceder mediante el link que os dejo en la descripción. Unos artículos en los que se abordan problemas reales y enormemente complejos que van desde las dificultades inherentes a interpretar signos culturales completamente ajenos hasta la posibilidad, siempre incierta, de establecer algún tipo de marco común de entendimiento con inteligencias no humanas. Lo interesante de estos textos es que no parten de la fantasía de una comunicación inmediata o intuitiva, sino de una idea mucho más incómoda, que nuestra propia biología, nuestra cultura y nuestro lenguaje no solo condicionan, sino que limitan profundamente cualquier intento de comprender a lo otro. Es decir, que incluso en el mejor de los casos podríamos estar interpretando mal desde el primer momento, proyectando significados humanos sobre algo que no comparte ni nuestras referencias, ni nuestras intenciones, ni siquiera nuestra forma de estructurar la realidad. Y en el peor de los casos, es posible que incluso fuésemos incapaces de reconocer vida extraterrestre teniéndola delante de nuestras narices. Y ahí es donde inevitablemente muchas películas se me quedan cortas, porque mientras estos ensayos plantean escenarios en los que un mensaje podría ser indistinguible del ruido, o donde décadas de estudio apenas permitirían formular hipótesis provisionales, el cine tiende a resolverlo todo en cuestión de minutos, mediante intuiciones brillantes o atajos narrativos. Frente a esa complejidad casi inabarcable, la ficción suele optar por simplificar, y sin embargo lo verdaderamente fascinante, y también lo más inquietante, está precisamente en asumir lo contrario, que quizá nunca lleguemos a entender del todo aquello que intenta comunicarse con nosotros. Y ahí es donde me parece que Proyecto Hail Mary se queda especialmente corta. Tanto la criatura como el tratamiento de la comunicación que establece con Grace resultan más cercanos a lo que podría imaginar un niño, ingenioso, sí, pero profundamente antropocéntrico, que a la propuesta de alguien que se tome en serio la exobiología y la comunicación extraterrestre en función del estado del arte en estas disciplinas. Porque en lugar de enfrentarnos a una alteridad radical, lo que la historia plantea es una inteligencia que, pese a su apariencia, termina siendo rápidamente traducible a parámetros humanos. Intenciones reconocibles, lógica compatible, incluso una cierta personalidad que encaja demasiado bien en nuestros esquemas. La comunicación, lejos de ser un proceso incierto, lento y plagado de malentendidos, se convierte en una progresión casi didáctica, donde cada obstáculo parece diseñado para ser superado con relativa facilidad. El problema no es que la película simplifique, eso es esperable e inevitable, sino que lo haga precisamente en el punto donde podría haber sido más sugerente. En lugar de explorar qué ocurre cuando no hay equivalencias claras, cuando los símbolos no remiten a nada comprensible o cuando ni siquiera compartimos una noción básica de intención comunicativa, opta por un modelo en el que con suficiente esfuerzo todo acaba encajando. Y al hacerlo, diluye esa sensación de extrañeza profunda que debería acompañar cualquier encuentro con una inteligencia verdaderamente ajena. Al final, más que un ejercicio de especulación sobre los límites del conocimiento y la comunicación, lo que propone es una fantasía reconfortante, la de que en el fondo el universo es comprensible en nuestros propios términos, y eso precisamente es lo que la vuelve menos interesante de lo que podría haber sido. En concreto, me resulta especialmente llamativo cómo prácticamente para cada concepto humano acaba apareciendo un equivalente funcional en el alienígena, hasta el punto de que Grace puede hackear su lenguaje a un nivel que recuerda más a un juego infantil de cifrado, sustituir letras por símbolos y poco más, que a un auténtico proceso de desciframiento entre sistemas cognitivos radicalmente distintos. La comunicación no se construye desde la incertidumbre, sino desde una especie de correspondencia implícita, como si ambos compartieran, en el fondo, el mismo mapa conceptual y solo hiciera falta encontrar la clave adecuada para alinearlo. Y eso es precisamente en lo que chirría, porque en un escenario mínimamente realista lo esperable no sería encontrar equivalencias, sino todo lo contrario, vacíos, solapamientos incompletos, conceptos imposibles de traducir y otros que ni siquiera sabríamos identificar como tales. La idea de que dos inteligencias surgidas en contextos evolutivos completamente distintos puedan mapear sus lenguajes de forma casi biunívoca no es solo optimista, es profundamente antropocéntrica. Por mucho que la historia se empeñe en presentarnos una criatura con características exóticas, estas terminan siendo en última instancia meramente cosméticas. Cambia la fisiología, cambia el canal de comunicación, pero no cambia lo esencial,
La estructura del pensamiento, la forma de categorizar la realidad, la existencia de intenciones reconocibles y compartidas. No hay fricción real, no hay ese momento en el que uno se da cuenta de que quizá está interpretando algo que sencillamente no tiene equivalente en su marco mental. No hay, en definitiva, ningún desafío ontológico en el encuentro entre Grace y el alienígena. No se cuestionan las bases mismas de lo que significa entender, ni se pone en crisis la idea de que la realidad pueda ser percibida de formas inconmensurables. Todo se reduce a un problema técnico, complejo, sí, pero abordable, cuando lo verdaderamente interesante habría sido enfrentarse a la posibilidad de que, incluso con toda la inteligencia y buena voluntad del mundo, quizá no haya puente posible entre ambas formas de existir. La armonía ontológica entre Grace y el alien es tal que incluso llegan a entenderse sin fricción a nivel emocional, como si compartieran un sustrato afectivo común. Y ahí definitivamente la película deja de hablar de lo extraterrestre para empezar a hablar simplemente de nosotros mismos. Quizá por eso resulta inevitable pensar en cómo La Llegada abordaba este mismo problema de una forma mucho más sugerente. Allí la comunicación no era un puzzle que resolver, sino un proceso que transformaba a quien participaba en él. No había una correspondencia directa entre conceptos ni un diccionario implícito esperando a ser descubierto, sino un sistema simbólico que obligaba a replantearse desde la base categorías tan fundamentales como el tiempo, la causalidad o la propia intención comunicativa. Lo interesante es que la película no asume en ningún momento que ambas especies compartan una estructura mental compatible. Al contrario, parte de la idea de que entender al otro implica en cierto sentido dejar de entender el mundo como lo hacías antes. El lenguaje de los heptápodos no se limita a codificar información, sino que refleja una forma de percibir la realidad completamente distinta, y aprenderlo tiene consecuencias cognitivas profundas. Frente a eso, Proyecto Hail Mary propone una comunicación acumulativa, casi instrumental, concepto a concepto, palabra a palabra, como si bastara con ir ampliando un glosario común. En La Llegada, en cambio, cada avance en la comprensión abre nuevas incógnitas y sobre todo pone en cuestión si lo que se está entendiendo es realmente lo que el otro está diciendo o si seguimos atrapados en nuestras propias categorías. Y ahí es donde está la diferencia clave. Una obra entiende la comunicación como traducción, la otra como transformación. Y cuando hablamos de inteligencias verdaderamente alienígenas, probablemente lo honesto y lo narrativamente más potente sea asumir que lo segundo está mucho más cerca de la realidad que lo primero. Tengo esperanzas de que la nueva película de Steven Spielberg, Disclosure Day, que se estrenará en junio, recupere, al menos en parte, esa sensación de asombro y desconcierto ante lo verdaderamente desconocido. Por lo que ha trascendido hasta ahora, parece que el enfoque volverá a girar en torno al contacto, pero no necesariamente desde la lógica del intercambio inmediato o la comprensión rápida, sino desde algo más cercano a la experiencia, el encuentro como algo que desborda nuestras categorías antes incluso de que podamos empezar a interpretarlo. Y sería en cierto modo coherente con la propia trayectoria de Spielberg. Desde Encuentros en la tercera fase, donde la comunicación se planteaba más como una intuición compartida que como un lenguaje plenamente descifrado, hasta E.T., el extraterrestre, donde el vínculo emocional precedía cualquier entendimiento racional, su cine siempre ha mostrado más interés en el impacto humano del encuentro que en su resolución técnica. Si esta nueva película consigue apoyarse en esa tradición, pero incorporando una sensibilidad más cercana a la de La Llegada, es decir, entendiendo la comunicación no como traducción, sino como transformación, podría ofrecernos algo especialmente interesante, una representación del contacto que no simplifique la otredad, pero que tampoco renuncie a la emoción. Porque al final, lo verdaderamente potente de este tipo de historias no es que logremos entender al otro, sino cómo cambia nuestra forma de entendernos a nosotros mismos y al universo en el proceso. Y precisamente por eso, en Proyecto Hail Mary, el asombro decae demasiado rápido. La película no termina de transmitir el impacto que algo así tendría en la realidad, y buena parte de esa sensación viene de cómo reconfigura al alienígena dentro de un marco narrativo extremadamente familiar. Poco a poco deja de ser una inteligencia verdaderamente ajena para convertirse en el compañero de dupla, en el buddy de una buddy movie, en un sidekick con función cómica que en algunos momentos roza incluso lo que uno asociaría con una mascota funcional. Creo que esto está directamente relacionado con la asimetría que define la relación entre ambos personajes. Sin que medie una explicación clara, es el alienígena quien asume casi por completo el esfuerzo de comprender, adaptarse y aproximarse a los códigos humanos, y eso introduce una lectura incómoda. Hay algo en esa dinámica que recuerda, aunque sea de forma implícita, a cierto paternalismo colonial, como si se diera por hecho que el terreno común solo puede construirse cuando el otro se acerca a nosotros y no al revés.
La película insiste en esta idea a través de pequeños gestos que, acumulados, acaban siendo muy reveladores. El alienígena imitando los movimientos de baile de Grace, instalándose en la nave humana como si ese fuese el espacio de referencia, interesándose por nuestra cultura y nuestro planeta, incorporando continuamente conceptos humanos en la comunicación, todo ello sin que haya una reciprocidad equivalente. No vemos a Grace haciendo un esfuerzo comparable por habitar el mundo del otro, ni por adaptarse a su lógica, ni por aceptar que quizá haya aspectos de esa inteligencia que no puedan traducirse a categorías humanas. Y al final esa falta de simetría no solo afecta a la relación entre personajes, sino el propio sentido del encuentro, porque si solo uno de los dos tiene que transformarse para que la comunicación funcione, entonces ya no estamos ante un choque entre alteridades, sino ante una absorción progresiva de lo extraño dentro de lo conocido. Y en ese proceso lo alienígena deja de ser verdaderamente alienígena. El bicho en cierto sentido me produjo una sensación similar a la de los alienígenas de Avatar. Tanto en la película de Cameron como en Proyecto Hail Mary, los aliens son perfectamente traducibles a equivalentes humanos, encajando en una tradición cinematográfica muy asentada, la de utilizar lo extraterrestre como un espejo más o menos directo de nosotros mismos. Esto por supuesto no es nuevo. Ya en la Guerra de los Mundos, H.G. Wells proyectaba en los marcianos los abusos del colonialismo y el vértigo de un progreso científico descontrolado. Más adelante, el cine de invasiones extraterrestres de los años 50 y 60 convirtió al alienígena en una alegoría bastante transparente del enemigo comunista. Incluso cuando el discurso cambia, la lógica de fondo se mantiene. Por muy espectacular que sea Avatar, todo lo que tiene que ver con los Na'vi funciona como una metáfora bastante directa y, en mi opinión, algo perezosa de las víctimas del colonialismo. Cambia el envoltorio, pero no la estructura. Seguimos entendiendo a lo alienígena en términos profundamente humanos. El verdadero punto de inflexión llega con E.T., el extraterrestre, donde el alien deja de ser amenaza o alegoría para convertirse de forma explícita en una figura empática y cercana. Aunque ya había precedentes de extraterrestres no hostiles, como los de Encuentros en la tercera fase, o incluso el de A Message from Mars, de 1913, considerada la primera película británica de ciencia ficción, es E.T. la que consolida definitivamente la idea del extraterrestre como amigo. A partir de ahí, durante los años 80 y 90, esta tendencia se populariza y diversifica. Empiezan a aparecer historias que clasifican a los alienígenas en buenos y malos, según categorías morales perfectamente reconocibles, como ocurre en The Hidden o más adelante en Men in Black. Y en el fondo, el modelo de alienígena que propone Proyecto Hail Mary no deja de moverse dentro de ese mismo marco de extraterrestre bueno, empático y moral con el que compadrear. Nada especialmente nuevo bajo el sol. Sin embargo, no son tantas las obras que han intentado romper con esa tendencia y desafiar de verdad nuestras categorías ontológicas. 2001, Una odisea en el espacio, es probablemente uno de los primeros intentos serios de enfrentarse a la idea de una inteligencia verdaderamente incomprensible, que opera en escalas de tiempo, causalidad y conciencia completamente ajenas a lo humano. Aquí el alien deja de ser otro ser para convertirse en algo mucho más inquietante, una forma distinta de realidad, imposible de reducir a nuestros esquemas o categorías. Pero es en Solaris, de Andrei Tarkovsky, donde esa idea alcanza una dimensión todavía más radical, porque en Solaris ya no estamos ante una inteligencia que podamos intentar descifrar, sino ante una presencia que ni siquiera se plantea en términos de comunicación. El océano del planeta no busca entendernos ni ser entendido, no hay intención comunicativa en el sentido humano del término, lo que hay es una forma de interacción o de reacción que desborda por completo cualquier marco que podamos aplicar. Y ahí es donde la película da un paso más allá, convierte el encuentro con lo extraterrestre en un espejo incómodo de nuestra propia incapacidad para comprender. No es que no sepamos traducir su lenguaje, es que quizá no hay lenguaje alguno en el sentido en el que lo entendemos. Lo que hay es una inteligencia, si es que ese término sigue siendo válido, que nos confronta con nuestros propios límites cognitivos, emocionales y ontológicos. Frente a todo eso, Proyecto Hail Mary me resulta bastante más limitada en sus ambiciones, no tanto porque simplifique, que lo hace, sino porque da la sensación de estar funcionando casi como una introducción a la temática del primer contacto, más cercano a un relato accesible, casi pedagógico, incluso infantil en algunos aspectos, que a una exploración realmente significativa de sus implicaciones. No parece interesada en preguntarse qué significa encontrarse con una inteligencia verdaderamente ajena, sino en construir una historia comprensible, emocionalmente directa y fácilmente asimilable. Y en este sentido, la película está claramente jugando a otra cosa. Más que una reflexión sobre la comunicación extraterrestre, lo que propone es una metáfora bastante transparente sobre la colaboración con el otro, con lo extraño, para afrontar un problema común.
El conflicto cósmico que plantea, esa amenaza que pone en riesgo la supervivencia en la Tierra, funciona como un espejo bastante evidente de un problema mucho más cercano, el cambio climático y la necesidad de cooperación global. Grace y el alienígena dejan de ser dos inteligencias radicalmente distintas para convertirse, en cierto modo, en representaciones de la propia humanidad. Dos perspectivas diferentes que, pese a sus diferencias, necesitan entenderse para sobrevivir. Pues como si se tratase de dos culturas humanas radicalmente distintas que tradicionalmente han estado alejadas entre sí, que se ven obligadas a colaborar para solucionar un problema común. Y ahí es donde la película encuentra su verdadero propósito, pero también su principal limitación, porque para que esa metáfora funcione, el alienígena no puede ser completamente incomprensible. Tiene que ser en esencia el otro dentro de un marco humano reconocible. Alguien distinto, sí, pero no tanto como para que la comunicación resulte imposible. Necesita compartir suficientes estructuras, valores e intenciones como para que la colaboración no solo sea viable, sino también emocionalmente satisfactoria para el espectador. El problema es que en esa decisión la película renuncia precisamente a lo más interesante que podría haber explorado. Al convertir el primer contacto en una historia sobre entendimiento mutuo en términos humanos, deja de lado las complejidades ontológicas de la comunicación extraterrestre, y lo que podría haber sido un encuentro con lo radicalmente desconocido se convierte, en última instancia, en una variación de algo que ya conocemos demasiado bien: aprender a entendernos entre nosotros. Por lo demás, es una buena película, entretenida, divertida, con una cinematografía muy agradecida para la gran pantalla, una representación bastante lograda de la antigravedad y la gravedad artificial, buenas actuaciones y varios momentos emocionales que funcionan de verdad. La impresionante banda sonora de Daniel Pemberton aporta además una personalidad muy marcada y merece una mención especial. También hay que reconocer el trabajo en los efectos prácticos, tanto en la representación del alienígena, que es básicamente una marioneta, como en el diseño del set de la nave, con un nivel de detalle que hace que todo resulte tangible, creíble y muy disfrutable a nivel visual. ¿La recomiendo? Sí, pero con ciertas reservas. Si buscas ciencia ficción dura o una exploración profunda de lo que implicaría un primer contacto real, aquí no lo vas a encontrar. Ahora bien, si entras en la película entendiendo que no pretende incomodarte ni cuestionar tus categorías, sino ofrecerte una historia accesible sobre cooperación, empatía, sacrificio y supervivencia, pues probablemente la disfrutes mucho más. ¿Y tú, ya has visto Proyecto Hail Mary? Si es así, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido.